Génesis capítulo 6, versículo 3, hemos leído un pasaje de la primera carta de Pedro, un pasaje, dicho sea de paso, bastante complicado y difícil de entender. Sin embargo, hay cosas muy claras establecidas ahí. Y una de las cosas importantes que es establecida en ese pasaje de primera de Pedro es que el agua es un tipo de la salvación de Dios, de la limpieza de nuestros pecados, y también un tipo del agua que se usa como un antetipo en el bautismo, en el sacramento del bautismo. Vamos entonces a leer Génesis capítulo 6, vamos a entender cómo, especialmente en el contexto, cómo el agua del diluvio de alguna manera tiene un impacto muy grande en la gente que vivió en aquel tiempo, que leyó esta historia, y en todos nosotros que el día de hoy tenemos la oportunidad de leer esta historia. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 13, y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esa manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos, su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí yo tengo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies,
y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Oremos. Hasta ahí nomás la lectura, hasta el versículo 16. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta escritura que nos habla acerca de este juicio que vino sobre la humanidad en el pasado. Y ahora, Señor, nosotros que sin duda no estuvimos allí, que ahora lo leemos, danos fe para creer en esta palabra y danos fe para entender esta historia como algo importante para nuestra vida el día de hoy. Aun cuando tú has prometido claramente que no enviarás un diluvio para exterminar la humanidad, nosotros creemos el día de hoy, conforme a la palabra de tus apóstoles, que estas cosas han sido escritas para anunciarnos acerca de estos tiempos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Bueno, hay mucho que decir sobre el diluvio y nuevamente quiero animarles a entender la importancia de las clases de discipulado y de escuela dominical. Ustedes deben saber, especialmente aquí en los Estados Unidos, se niega la idea del diluvio universal. Algunos piensan que el diluvio fue solamente parcial en cierto lugar de la tierra. Y hay mucho esfuerzo apologético, es decir, apología significa defensa de la fe, por defender que el diluvio fue universal, que fue real. Y por eso algunos grupos de esta apologética han creado varias cosas para ayudarnos, especialmente a los niños a entender más. Entonces hay un grupo que se llama Respuestas en Génesis, hay un señor que se llama, bueno, solo me acuerdo que se apellida Ham, okay, el cual ha recreado una arca que está cerca de Ohio, ¿ok? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitarla, no está bien lejos, ¿no? Pero es una réplica del arca de Noé, ¿no? De tal manera que nos puede ayudar a entender cómo se realizó, una idea de cómo fue aproximadamente construida el arca. Y tiene un impacto muy importante cuando ustedes van para allá, cuando ustedes visitan, es un impacto muy interesante en ver especialmente una réplica del arca. Pero saben que hay una cosa que falta ahí, una cosa que los niños no van a ver y nosotros tampoco vamos a ver, y es el agua. Porque realmente el agua es quizás, junto con el arca, lo que pone dramatismo a esta historia. No es fácil visitar un arca cuando todo está bien, estamos con los pies en la tierra. Otra cosa es ver cómo el arca representa la salvación de estas 8 personas en medio de millones de gentes, representa la salvación de esta minoría tan pequeña en medio de la destrucción del agua. Y el agua es algo que tiene mucho simbolismo. Yo creo en esta historia como algo literal, como algo histórico, pero lo importante no es solo enseñarle a los niños o a nosotros mismos la historia. Por eso digo que la importancia de las clases, necesitamos tener clases donde haya preguntas y respuestas. Si ustedes tienen dudas sobre el diluvio y sobre los fósiles y todas esas cosas, son importantes revisar en un contexto de clases que nosotros no tenemos en Emmanuel Upstate todavía, pero que necesitamos tenerlas. Sin embargo, bueno, las tuvimos antes de la pandemia, pero necesitamos restablecerlas de nuevo en estudios bíblicos. Sin embargo, esto nos muestra, amados hermanos, que en medio de esto, Dios permite que haya un simbolismo importante, que estas cosas han sido dadas para lección para nosotros. En eso consiste el simbolismo. Y ese simbolismo representa el simbolismo del agua, conforme Pedro dice, ¿no? Explícitamente, ustedes han visto aquí en este texto bíblico de Pedro, donde él nos muestra, nos habla, en medio de un texto bastante difícil de entender, nos habla que el agua
limpió al mundo de aquel tiempo, y es a través del agua que estas 8 personas fueron salvas del juicio venidero, y es a través del agua que hoy, el día de hoy, cuando aplicamos el bautismo, eso representa el lavamiento de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, por la sangre de Jesucristo. Entonces, déjeme aplicar este texto bíblico, este concepto del diluvio, con respecto a la importancia del agua. Miren, es interesante que estas 3 religiones, hay 3 religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y las 3, porque nosotros como cristianos creemos que el judaísmo y el islam el judaísmo es un cristianismo incompleto, ¿ok? Y el islam es una copia del judaísmo y del cristianismo. En esas 3 religiones, surgieron en lugares desérticos, donde no hay agua, donde el agua es escasa. Y el agua para ellos tomó un importante simbolismo que el día de hoy nosotros no existe. ¿Cuánta agua usted ha usado esta mañana antes de venir aquí? Mucha agua probablemente, espero que haya usado algo de agua, ¿no? La agua que nosotros hemos usado en esos lugares donde vienen los escritos bíblicos es algo impensable. Es algo inconcebible que se puede usar tanta cantidad de agua como la que usamos nosotros el día de hoy, ¿no? Somos bienaventurados de tener tanta agua y no lo valoramos, no consideramos la dimensión de su simbolismo. Ustedes ven constantemente, especialmente por esa razón Jesucristo habló de que Él es el agua de vida, de que los israelitas tenían que cruzar cuerpos de agua, ¿no? Tenemos el Mar Rojo, tenemos el río Jordán, y cómo Cristo caminó o predicó en las aguas de Galilea, y de alguna manera cómo el agua entonces se utiliza como un simbolismo, es porque la gente usaba el agua como un elemento importante para purificarse, en un aspecto literal y en un aspecto simbólico también. Déjenme decirles que hablar del diluvio y hablar de esta agua que cubrió todo el mundo. Cuando era niño yo veía unas representaciones, figuras acerca del diluvio, y recuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención era ver que en el alto de un cerro, el cerro más alto, supuestamente un grupo de personas se habían colocado para salvarse, en el pináculo, ¿no? En la parte alta del cerro más alto, el Everest, o lo que fuere, y las personas estaban ya el agua llegando a ellos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice de que todos los montes, incluidos los más altos, fueron cubiertos completamente por el agua. El diluvio representa entonces el juicio de Dios, en primer lugar, que viene a nosotros, que viene al mundo para limpiar la inmundicia del pecado. Dios es un Dios justo y un Dios que envía un juicio y que enviará un juicio a nosotros y que está enviando juicios constantemente a nosotros. Y aunque nosotros vemos el terror en esos juicios, debemos entender que el objetivo de Dios es la limpieza de nuestros corazones y la limpieza de la humanidad. Mire, para nosotros que no tenemos esa capacidad mental de entender ese simbolismo, es difícil entender cómo el mundo fue lavado por agua. En realidad, eso es lo que Pedro dice. O sea, el mundo, la tierra, estaba llena, completamente contaminada por inmundicia. Y entonces vino el diluvio y a través del diluvio el mundo fue purificado. Algunas veces se utiliza el ejemplo, el simbolismo del fuego como algo que purifica. Y Pedro mismo, aquel que habla del agua, que purificó la tierra, porque se llevó con ello toda la inmundicia de la gente de aquel tiempo, un día vendrá el fuego otra vez, el cual va a purificar de alguna manera a través de un juicio esta tierra. Ok, pregunta para nosotros. Hay pequeños juicios que vienen a nuestras vidas y para nosotros sería ilógico, sería impensable pensar de que lo que el mundo ha vivido
en el 2020 y 2021 no es un juicio de Dios. Nosotros debemos considerar que la mano de Dios está presente en este mundo, que Él es aquel que permite tanto lo bueno como lo malo. No crean que voy a hablar como Paul Robertson, el cual específicamente dice, sí, esa nación ha sido castigada, ¿no? Porque es una nación mala o es una nación que ha hecho un pacto con el diablo. Eso fue lo que él dijo acerca de Haití hace un tiempo. Eso es una locura, ¿no? Él no puede entender la historia, por lo tanto acusa a ciertas naciones. Sin embargo, lo interesante de lo que ha vivido el 2020 y el 2021 es que toda la tierra, todos los lugares han sido completamente inundados, sin discriminación, ¿no? De religión o del este o del oeste. Y pensar para nosotros, exactamente, no podemos culpar, yo no puedo culpar que específicamente por este pecado ha venido el juicio, pero pensar para nosotros que eso no es un juicio de Dios, es no pensar como creyentes, realmente. Como cristianos nosotros sabemos que Él tiene el control de la historia. Y si Él ha permitido que esto ocurra, es porque hay un juicio de Dios que ha venido a este mundo, de la cual nosotros tenemos que aprender algo. Y la primera cosa que despierta el juicio de Dios, debe despertar el juicio de Dios en nuestros corazones, es el arrepentimiento. Sin embargo, nosotros vemos aquí, en este pasaje bíblico, que ninguno de ellos, ninguna de estas personas, realmente se arrepintió. Es muy triste eso, entender la dimensión del juicio. Ninguno de ellos se arrepintió. Ninguna de esas personas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás fue enviado a anunciar el juicio a Nínive? Él predicó acerca del juicio venidero y la Biblia dice de que la ciudad se arrepintió, todos los jefes, desde el grande hasta el menor, se arrepintieron y clamaron y pidieron perdón y escaparon de ese juicio venidero. Pero si pensamos bien, ¿ustedes creen que ha habido resultado de arrepentimiento de este juicio que ha vivido la tierra el 2020 y el 2021? Puede haber en cierta medida, pero casi nadie habla de eso. Todos hablamos de cómo escapar de ese juicio, de cómo solucionar ese juicio, de cómo calmar, cómo atenuar, cómo mitigar ese juicio. Y estoy de acuerdo con eso, yo apoyo eso. Sin embargo, no hay la respuesta más importante que el juicio debe traer a la humanidad, y esa respuesta es el arrepentimiento. ¡Qué gran desperdicio! ¿Saben ustedes? ¡Qué gran desperdicio para la humanidad! ¡Qué gran desperdicio que hayamos descuidado un importante juicio, una importante oportunidad para arrepentirnos! ¿Qué lección aprendió la iglesia el día de hoy, de este juicio? ¿Dónde está el arrepentimiento de la iglesia? ¿Qué hicimos mal y qué debemos corregir? Hermanos, yo quiero llamarles a ustedes como individuos también, a mí mismo como individuo. Dios también permite que haya disciplinas en nuestra vida que nos purifiquen de la inmundicia y del pecado. Yo no puedo apuntar mi mano y decir, mira, esto te pasa a ti porque tú has cometido un pecado. Eso sería incorrecto decir, ¿no? Sin embargo, cada uno de nosotros, a través de la oración, no siempre las cosas malas que nos pasan son por disciplina, pero a veces hay cosas que Dios permite por disciplina. Y la palabra de Dios dice, hijo mío, cuando viene la disciplina, no te enojes con Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Una disciplina es importante para que nosotros aprendamos a purificar nuestros corazones, que sean probados como el oro. Y si no caminamos en esa disciplina, vamos a desperdiciar la oportunidad de los castigos y el juicio de Dios, lo cual es real el día de hoy. Casi el día de hoy nadie quiere hablar acerca del juicio de Dios. Es como está en contra de ser una persona buena hablar del juicio de Dios. Apareces como malo, como que crees en un Dios molesto, pero en realidad el juicio de Dios es visto aquí, es visto por Pedro y por el Nuevo Testamento como una oportunidad de purificación de la tierra, purificación de la iglesia y purificación de los individuos.
Qué triste es esta expresión. En el español antiguo, la Reina Valera dice raeré. No hablamos esa palabra nosotros, ¿no? Nadie dice el día de hoy, voy a raer de mi cuerpo esto, ¿no? Raeré mi casa de pulgas. Nadie habla en esas palabras. Es un término un poco antiguo en español. No sé cómo lo traducirá Justin. Pero realmente es un término muy duro, muy interesante. Significa que quitaré completamente esta inmundicia a través del juicio. Y solo 8 personas se salvaron del juicio. Hermanos, puede ser, significa aquí que 8 personas estuvieron en lo correcto y millones estuvieron erradas. ¿Es posible eso o no? Pues fue posible en el tiempo del diluvio. Es posible el día de hoy también. No importa si millones de personas creen algo, ¿ok? Eso tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños. No, pero todos en mi clase son así o así. Inclusive una niña dijo, ¿cuándo usted se va a divorciar? Bueno, no pasó en mi familia. ¿Cuándo usted se va a divorciar? Todos los niños en mi clase, sus padres son divorciados. No, un poco existe la idea de que si la mayoría hace algo, todos debemos hacerlo. Aquí nosotros vemos que en medio del juicio aparecen estas 8 personas caminando contracorriente y nosotros debemos hacer también así, cristianos arrepentidos, hablar del juicio de Dios y caminar contracorriente. ¿Qué más vemos aquí en este pasaje bíblico? Nosotros vemos de que el agua representa que esta agua es dada a través de una invitación de Dios, de un llamado de Dios. Miren lo que dice en el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Pasa, ¿no? Adelante. En el español o en el inglés no es tan fuerte como en el hebreo. Es una invitación. Uno escapa del juicio no porque es inteligente, no porque tiene recursos, sino uno escapa del juicio venidero porque Dios le invita a usted y a mí a escapar de él. Y fue Dios, la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por esa razón Dios salva a Noé y a su familia de esta agua purificadora del juicio. Al llamarle, a pesar de haberle mandado antes, solemnemente le invita, le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es una invitación. Miren, es interesante el concepto de la invitación, que no solamente es una invitación a Noé y su familia, sino también es una invitación a los animales. ¿Cómo Noé metió los animales dentro del arca? ¿Cómo usted hubiera metido los animales dentro del arca? Hubiera tenido que ir a cazar, ¿no? Atraparlos, meterlos. Pero la Biblia dice que Dios los llamó. ¿Verdad o no? Miren, en el capítulo 15, en el versículo 15 dice, vinieron. Noé no los llamó. Vinieron los animales. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Es decir, ellos fueron invitados, los animales fueron invitados por Dios, fueron llamados por Dios para entrar al arca y escapar del juicio venidero. Y el día de hoy, este es el llamado que Dios nos hace, a escapar de ese juicio del pecado. Es un llamado presente. La Biblia dice, como en los días de Noé serán los postreros tiempos, que la gente estará comiendo y bebiendo. No tiene nada de malo con comer y beber, ¿verdad? Casándose y dándose casamiento, no tiene nada de malo con organizar matrimonios y todo. Significa que estaremos ocupados en tantas cosas que aparentemente son urgentes, pero que no entenderemos lo esencial del llamado de Dios para salvarnos. Y si usted ha escuchado el llamado de Dios para la salvación, Dios le llama a responder a ese llamado de Dios. Saben que hay un llamado interno de Dios.
¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho no al llamado de Dios? No se hubiera salvado la humanidad, ¿verdad? Es verdad que el sistema patriarcal en aquel tiempo era diferente, pero ¿qué pasa si uno de los hijos hubiera dicho no? Mi familia me hace caso a mí, pero no todas las veces, ¿no? A veces yo le digo, vamos acá, o entra. Puede ser que no entre. Bueno, si digo, entra, más fuerte, ya entran, ¿no? ¿Cómo Noé logró que sus hijos y sus nueras creyeran o obedecieran esta actitud de entrar? Eso nos muestra de que hubo un llamado interno de Dios, que Dios trabajó en el corazón de las personas. Y si usted ha aceptado el llamado de Dios, hay ese llamado interno en usted para venir al camino de Dios. Y es un llamado externo que se constituye en que nosotros obedecemos como producto de ese llamado interno. Ahora, este llamado es la respuesta a este llamado. Este llamado tiene un requisito para nosotros, que es el requisito del pacto, que es lo que hay aquí en el corazón de Noé y que nos muestra Hebreos 11, que es fe. Nadie puede responder a este llamado si no tiene fe. Y nosotros vemos aquí que la fe de Noé fue grande, inmensa, porque Dios le bendijo con esa fe. Miren, la mayoría de eruditos están de acuerdo que no había lluvia en aquel tiempo, que subía un vapor debajo de la tierra para regar todas las cosas. Es decir, ellos no conocían lluvia. Y de pronto Dios le dice, ¿saben qué? Va a caer agua del cielo. Y Noé, ¿qué dijo? Noé creyó a Dios, algo que él no había visto nunca. Nunca había visto caer agua del cielo. No, yo sé que no hay detalles aquí en la Biblia, pero usted ha visto películas, hay mucha imaginación sobre eso, ¿no? La gente no le creía a Noé. Algunos hablan de Noé como un predicador que no tuvo convertidos, porque realmente nadie lo escuchó, ¿no? Nadie le creyó, pensaban que estaba loco. Pero él decidió creer, ¿por qué? Por medio de la fe. ¿Y saben qué? Hebreos dice que con esa fe, lo pone así de esa manera, condenó al mundo. A ver, vamos a ponerlo en este contexto un poco, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han visto en el trabajo o en el estudio, los que van a la escuela, cuántos de ustedes han visto que a veces hay una persona la cual siempre es aplicada y trabaja más que los demás? Es muy notoria por eso. A tal punto que trabaja tan fuerte que hasta nos hace aparecer a los demás como si fuéramos ociosos. De verdad, ¿no? Porque trabaja tan fuerte, pues que ya a veces ya hasta da cólera, ¿sí o no? Ya tú trabajas tanto que ya... No estamos hablando de aquel que quiere parecer como... Ese es diferente, ¿no? Es aquel que llega un minuto antes del jefe. No, estamos hablando de aquel que realmente pone de su parte y que es tan, pero tan diligente que de alguna manera hace quedar a los demás como que necesitan hacer algo más para cumplir algo. Saben que la fe de Abraham de alguna manera parece como eso, es decir, brilla tan fuerte que hace aparecer a lo demás como digno de condenación. Ya eran dignos de condenación, pero esa fe es tan grande que brilla por encima de las otras cosas. Si usted cree de que no hay fe más importante que la otra, o que no hay personas más bienaventuradas que la otra, recuerden lo que dije Jesús a Tomás. Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa fe profunda es la que Dios nos llama a nosotros a creer que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Saben qué? Es una fe la cual nos muestra de que solamente hay un lugar para estar seguro. Esa es una cosa importante del diluvio. No hay otro lugar. Es una fe exclusiva. No hay otro lugar donde guarecerse, donde esconderse del diluvio. No hay un monte alto, no hay una cueva, no hay otra alternativa para sobrevivir. La única alternativa para sobrevivir es el arca. La única alternativa para sobrevivir es
la obra de Cristo y nosotros tenemos que creer por fe. No es una fe por tener fe, sino es una fe en algo preciso, en algo que tiene un objetivo. Y esa es la fe de Noé con la cual él condenó al mundo en su existencia. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar al mundo, no porque vamos a apuntar con el dedo al mundo, no, sino porque nuestra fe tiene que brillar tan fuerte, de tal manera que haga reducir las tinieblas alrededor nuestro. Y cuarto y último punto, es esta limpieza que ocurre aquí. Esta agua representa un compromiso de obediencia. No somos salvos por la obediencia, ¿ok? Pero somos salvos para obedecer. Miren aquí lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo conforme. Medidas. Había que hacer medidas específicas. Y nosotros vemos también que esto se repite en la palabra de Dios en el versículo 22 del capítulo 7. Dice Noé hizo así conforme al capítulo 22 del versículo 6. Y también nosotros vemos que en el capítulo 7 que Noé respondió en obediencia al Señor. En el versículo 13 dice, en ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. No debemos pensar de que Noé, y una cosa importante esto para entender el concepto de la gracia de Dios, de que en este diluvio todas las personas que entraron en el arca fueron perfectas, o que todos los animales que entraron en el arca fueron perfectos, porque la Biblia bien claramente habla de animales limpios y de animales inmundos. No había más animales limpios que inmundos. Y la Biblia claramente muestra, como vamos a verlo más adelante, que los hijos de Noé, de la descendencia de Noé, hubieron gente que fue perversa y que fueron maldecidas por Noé, y que Noé mismo comete tremendos pecados después. Se convierte en una persona ebria, o por lo menos comete un acto de embriaguez, lo cual nos demuestra de que el pecado sigue con nosotros constantemente. Sin embargo, somos llamados a luchar contra la sangre para triunfar sobre el pecado. Somos llamados a no desaprovechar estos juicios de Dios que pueden venir sobre nosotros. Estos llamados de atención que Dios nos hace, no debemos desperdiciarlos. Saben que en la vida nosotros aprendemos que muchas veces estas circunstancias nos pueden llevar a distraernos con otras reacciones. Podemos quizás encontrar soluciones incorrectas, podemos desarrollar quizás estar enojados con Dios por lo que nos puede pasar. Podemos quizás estar enojados con los demás por lo que nos puede pasar. O podemos a veces estar enojados con nosotros mismos por lo que nos puede pasar. Pero Dios nos llama a no desperdiciar el juicio venidero y enfocarnos en limpiar nuestra vida y renovar nuestra fe y renovar nuestro compromiso de obediencia. Porque Dios promete, y nosotros debemos creer eso, que el diluvio cesará, que el diluvio pasará. ¿Se imaginan ustedes a Noé cuando las aguas no habían bajado todavía? Cuando él lanzó una ave que no regresó. Cuando parecía que no había fin a ese diluvio. Siempre habrá, si esto esté en Cristo, habrá un arco iris en el futuro, el cual es el signo del pacto de Dios que nos libra del juicio venidero en Cristo. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias, Señor. Tú has puesto tu arco en las nubes después de la lluvia para mostrarnos tu amor infinito para nosotros. En medio de este juicio, de esta pandemia, la cual quizás
intentamos ignorar, pero que es real, es un juicio de esta humanidad. Te pedimos que despiertes en nuestro corazón el arrepentimiento, que consolides en nuestro corazón la fe, que consolides en nuestro corazón el compromiso por obedecerte, Señor, como la palabra, como el himno dice, que confiemos en ti y obedezcamos, porque no hay otro modo. Es el único llamado, es el único lugar seguro al cual nos llamas. Gracias por escuchar nuestra oración en Cristo. Amén.